¿Qué les pareció el video? ¿Qué sacaron como conclusión de todo esto que estuvimos hablando hasta recién de la teoría de sistemas? Que entender cómo funciona la teoría de los sistemas permite ver la estructura de la organización e identificar las dificultades que no le permiten lograr sus objetivos. Perfecto. Vieron que en el video primero menciona un problema y después empieza a mencionar todos los elementos que forman parte del sistema y dice, por ahí si uno analiza cada elemento por separado, pareciera que todo está funcionando bien. Acá el problema está en la interacción entre cada una de las partes. Y ahí es donde menciona lo del aumento de la demanda que generó necesidad de contratar personal, que ese personal por ahí no tenía el grado de calificación o de especialización que se necesita para esa industria en particular. ¿A alguno se le ocurre algún ejemplo similar o puede plantear algo que haya sucedido en su propio trabajo con este mismo enfoque de entender todos los elementos que formaban parte y cómo la raíz del problema se explica en la relación entre ellos? La comunicación, Ajá. para que todo funcione. Bueno, ese es un elemento muy importante. Yo puedo mencionar un ejemplo de una fábrica de muebles en la Ajá. que había errores eh, en las entregas de los productos que tomaban medidas para que el mueble fuera adecuado. Después terminaban o se olvidaban algo cuando lo tenían que entregar o lo que habían tomado, alguien en el proceso confundió las medidas y muchos errores. Y analizando todo, lo que pasaba era que siempre se forzaba el ritmo de la producción. O sea, la producción tenía una capacidad y se estaba llevando a una capacidad de desarrollo mayor de la posible. Y cuando se fue analizando parte por parte y se ajustó un poco el ritmo, se dieron cuenta de que en esa interacción lo que había que hacer era darle tiempo a cada área y al sacar los errores se mejoró la producción. O sea, Claro, se mejoró el ritmo, era el ritmo el problema. exacto. Se Era estaban el tan ritmo. saturados que no hacían el tiempo suficiente para el control, esto que estamos viendo tanto de supervisar, Exacto. revisar. Trataban de hacerlo, pero siempre se pasaba y después, yendo más lento, aceleraron las cosas. Una cosa aparentemente paradojal. Claro, exacto, parece contradictorio, pero dedicando más tiempo pudieron disminuir la cantidad de errores y en definitiva ser más productivos. Exacto. O sea, Bien, vísteme despacio que estoy apurado, ¿no? Lo que decía Napoleón. exactamente. Bien, ¿algún otro que tenga algo para compartir? Muy bueno el ejemplo, María Cristina. Bueno, seguimos entonces. Se ve que no. Se ve que no. O ya están cansados, ya es viernes muy tarde. Esta es la última clase que tienen en la semana, ¿no? Sí, va, por lo Ya menos yo. los agarro cansados. No, Mañana, mañana inglés. mañana inglés a las 9. No, al final no, Temprano. No hay clase no mañana hay igual, clase ¿eh? mañana. ¿No? Mandó un Buenísimo. ¿No mensaje hay? que no hay mañana. No. Ay, no sabía. Feliz viernes. Pueden dormir un poco más entonces mañana. Yo en una época daba clases de esta misma materia los sábados a la mañana, era a las 9, y a mí también me costaba, después de despertarme de lunes a viernes a las 6 de la mañana, el sábado, aunque fuera 8:30, era demasiado temprano. Claro, no. Yo Ya me no quedé molestan. pensando la filmina anterior, en un sistema de origen natural,
hecho por el Ajá. hombre. Los bebés. Bueno, sí. Sería el único ejemplo. Muy bien. Pero bueno, con esto es difícil dar un ejemplo después de lo que dijo Cristina, dejó la vara. Ay, bueno, el tema es el triunfo de la entropía. Yo siempre digo que la entropía mete la cola, ¿no es cierto? Uno trata de organizarse, de llevar las cosas, por ejemplo, con el cumplimiento de las materias. Y en el sistema uno no encuentra algo en la plataforma, ¿no? Y después se te empieza a trazar, y es la entropía. Exacto. Bueno, Cristina ya está hablando con los términos de la Sí. teoría. Definí mi entropía, María Cristina. Es la Bueno, el tendencia al grado de caos, desorden, exacto. es el No, caos. El caos, ¿no? por ejemplo, Claro. creo que es Que que la mayoría de las empresas, para reducir los costos, siempre bajan el salario del personal y ahí se complica, porque empiezan los paros, empiezan las huelgas. ¿No sería Sí. que es menos personal? ¿En qué caso? ¿Este que vimos en el video? No, es como que hay muchas cosas y poco personal. Y Bueno, O especializado, capaz que hay personal, pero no está especializado, que es un poco lo que decía el video. ese es el ejemplo que aparecía en el video, exactamente. Un tema más de capacitación o de pasar una curva de aprendizaje para entender la especialidad del proceso. es una cosa típica que pasa también cuando uno va creciendo en la producción de algo. Al principio los requerimientos por ahí son más simples. A medida que el negocio crece, empiezan a aparecer quizás clientes un poco más complejos, y la dificultad es que hay que capacitar más, no solo a la gente en lo que tienen que desarrollar, sino en el pasaje de información de uno a otro, tiene que transmitirse, ¿no?, de manera adecuada, porque a veces lo hicieron bien, pero cuando se lo pasan al otro no terminan de explicar o no terminan, ahí menciona justamente el tema de la precisión. La precisión no es algo ambiguo, justamente todo lo contrario. Ser precisos es difícil y entre varios entenderse más. Entonces, bueno, como por eso no es cierto la tendencia al caos en la comunicación humana. Cuando dos personas hablan, como las palabras son elementos significantes, porque no es unívoco el lenguaje humano, la no comprensión es lo que más factible puede darse. Por eso escribir todos los procesos, como vimos en las clases anteriores, escribir todo es para tratar de que la gente no invente cosas, no cambie, no ponga lo que le parece. Sí, y es, bueno, mismo aparte de esto que uno habla de la entropía, el desgaste a lo largo del tiempo. Por eso también cuando mencionábamos que las empresas a lo largo del tiempo se van complejizando, en parte por eso, porque cambia el personal, cambia la forma de hacer las cosas y por ahí una persona que hizo siempre la misma tarea sabe cómo hacerla, no necesita mirar nada, ya lo sabe de memoria, sabe con qué problema se puede encontrar, sabe cómo resolverlo. Pero si todo eso no está documentado, no está procedimentado, el día de mañana esa persona no está y el nuevo que empieza va a cometer un montón de errores Sí, o tiene, va a tener que empezar de cero a descubrir todo lo que el otro claro. ya transitó en su camino, ¿no? Entonces, eso también es una cuestión de la complejidad que se va adquiriendo a medida que las empresas crecen. En todo sentido, esto es un ejemplo, pero en todo se ve lo mismo. Sí, Un puede costo ser como altísimo. una inmobiliaria que contrata gente nueva porque empezó a crecer y tiene más para vender, más para ofrecer, más captaciones, y los que contraten no sean expertos en ventas y va a ser un desastre también, si no están capacitados para la venta, que es un servicio que es complicadísimo. Sí, claro, sí. Es un mundo, y va cambiando también, porque con el tema de las redes, todo el tiempo te están diciendo cómo tener que hacer un video, qué es lo que capta, qué es lo que no. Es
trabajo re intenso. Y ahora ¿viste? además, sí, en todos esos negocios hay que ser también experto en redes sociales, porque ahora pareciera que Claro, todo pasa por ahí, todo se mide con las métricas de visualizaciones. y la Sí. marca personal que tenés que exponerte, y tu cara, y tu vida, y hasta tus hijos, y qué haces en el baño cuando te levantas, un montón. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las ventajas o la importancia de tener este enfoque sistémico y de todos estos ejemplos que estuvimos hablando en las organizaciones? Aporta una visión de conjunto. Eso nos lleva a lo que dice el segundo punto, privilegia el todo por sobre las partes. Cuando uno entiende que un sistema funciona como un conjunto de elementos interrelacionados, sirve para conceptualizar, para ir de lo general a lo particular y cuando se encuentra ante una situación problemática, descomponerla en elementos más pequeños y empezar a analizar cada parte con la relación que tiene con las demás. Entonces, privilegia el todo por sobre las partes. Analiza cada situación de lo general a lo particular. La conceptualización es muy importante. Uno es muy, uno se da cuenta muy fácil cuando por ahí le toca liderar un equipo, tiene que pedirle a una persona que explique un problema. La persona que entiende el funcionamiento del negocio sabe hacer muy bien esto, ir de lo general a lo particular. Cuando las cosas se pueden explicar de forma sencilla es porque se trata de alguien que conoce la generalidad del negocio y puede explicarlo para alguien que no sepa nada, o haciendo de cuenta que la persona con la que está hablando no sabe nada. Porque el que entiende todo el funcionamiento puede ir del concepto general, de lo más amplio, y yendo hacia el detalle. Pero cuando nos embarramos en detalles, en cosas menores y mezclamos, eso es porque no estamos viendo el conjunto, no entendemos la globalidad de lo que estamos tratando, del tema que estamos analizando. Y eso es un gran problema por todo lo que estuvimos viendo antes, porque las empresas funcionan como sistemas y lo que sucede en un elemento afecta al otro. Favorece la cooperación entre las áreas, desde el momento en que uno entiende que lo que pasa en el área donde trabaja le afecta a otra y lo que haga esa otra me va a afectar de alguna manera a mí, favorece una visión de cooperación y de trabajo en equipo. Alineación al plan estratégico, acuérdense cuando hablamos de nivel estratégico, siempre se los digo en todas las clases. Fortalece la gestión de conflictos, también en parte por esto de privilegiar el todo por sobre cada uno de los elementos, tener la visión de equipo. Y otorga una nueva visión de liderazgo. Por último, acá les dejé una slide particular para el tema de la complejidad, que lo vimos hace un ratito cuando clasificábamos los sistemas, dijimos, de acuerdo a sus relaciones, pueden ser simples o complejos. Y yo les comenté, a medida que los sistemas tienen más elementos y por lo tanto más relaciones entre los mismos, se vuelven más complejos. Bueno, ¿cómo vamos a definir entonces a la complejidad? Se refiere a la multiplicidad de unidades estructurales en las que se agrupan los miembros de una organización. Las mismas pueden establecerse en función de los roles, los puestos, los conocimientos, las funciones, los rangos, etc. Nosotros vamos a tener más adelante una unidad específica en la que vamos a hablar temas de recursos humanos y de los distintos tipos de organización formal que pueden tener las empresas. Pero recuerden que tuvimos un primer pantallazo cuando veíamos la función organización y yo les dije que la función organización se trata fundamentalmente de asignar y distribuir recursos y dijimos que esos recursos se distribuyen de acuerdo a algún criterio lógico y que de esa forma las empresas tienen una determinada cantidad de personal, una determinada cantidad de trabajo por hacer y lo agrupan y se forman distintos sectores, distintas áreas con algún criterio. Bueno, a eso se refiere esto cuando habla de unidad estructural. Una unidad estructural será cada uno de esos departamentos o de esas áreas que conforman a la empresa y que se establecen de acuerdo a algún criterio, como dice ahí, los roles, los puestos, los conocimientos, se agruparán las personas que trabajan en tareas similares en un área, se definirán distintos niveles estratégicos de acuerdo al rango de responsabilidad que tenga cada uno, etcétera. Y ahí es donde aparece la
diferenciación horizontal y la vertical. En el caso de la diferenciación horizontal, hablamos de aquella división de funciones al mismo nivel jerárquico, es decir, eso se hace por un tema de especialidad, por tipo de trabajo que cada uno realiza. Ahí dice, se refiere a la división de funciones entre los distintos departamentos y unidades, la división del trabajo entre sus miembros mediante el establecimiento de distintos puestos y tareas. Es diferenciación, pero a un mismo nivel jerárquico, por, ya les digo, especialidad, por tipo de trabajo que realiza cada uno. Se empiezan a multiplicar las unidades, a agrupar las personas en distintas áreas que en todas, como digo, se respeta algún criterio lógico. Una persona de mantenimiento no va a trabajar con una de recursos humanos. Bueno, entre todos los que hacen tareas similares, el que liquida sueldos, el que hace trabajos de capacitación, el que hace reclutamiento de personal, como todos están trabajando sobre el personal de la empresa, se agruparán en un área que se llamará recursos humanos, ¿no? Y así pasará con cada una de las áreas que se van formando. Y cuando hablamos de diferenciación vertical, ya ahí no estamos hablando del mismo nivel de jerarquía, sino todo lo contrario, son los distintos estratos de autoridad que se van definiendo en la empresa para hacer frente a la complejidad que va adquiriendo la organización. A medida que la empresa se hace más grande, que tiene mayor cantidad de elementos y es más compleja, bueno, también hay necesidad de que haya mayor cantidad de niveles jerárquicos para poder controlar, supervisar todo lo que sucede dentro de la misma. A eso se refiere la diferenciación vertical. Por ahí una empresa que en un principio arranca con su propietario y una cantidad de empleados determinada, cuando va creciendo y esa cantidad de empleados se va multiplicando, bueno, ya tendrá que establecer distintos sectores, cada uno de esos sectores tendrá un jefe, varios jefes le reportarán a un gerente, todos los gerentes le reportarán al director general, pero bueno, así se van armando distintos niveles de autoridad y esa diferenciación vertical que menciona acá. ¿Quedó claro esto? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Y hasta acá los temas para ver hoy. Recuerden que tienen la actividad para entregar la semana que viene. Mucho de lo que tienen que hacer en el foro de debate lo hemos hablado en la clase, hemos dado ejemplos, hemos mencionado elementos de los sistemas, hemos hablado mucho sobre la clasificación, así que no van a tener problema para realizarlo. Y recuerden que todo esto entra en el parcial también, que tienen que hacer la semana que viene. Yo ahora, cuando cortemos la clase, les voy a dejar, como les prometí, algunos links para que puedan profundizar sobre este tema, que está muy bueno. Recuerden, mi sugerencia es que vean el video que está al principio, que también les va a servir como un resumen, una síntesis. Y bueno, la semana que viene entonces no nos vemos, pero recuerden que tienen el parcial y la entrega del foro. Profe, ¿Alguna pregunta? Sí. sí, a mí me fue mal el primer foro. ¿Lo vuelvo a realizar? Recuerden lo que hablamos, las clases anteriores y que también se los publiqué en el foro de novedades. Los foros, las actividades que vamos haciendo, no se vuelven a entregar ni aquel que no las haya podido realizar las puede entregar después. Nosotros por un tema de organización mantenemos las fechas de cierre de cada foro y se corrige con la nota que obtenga cada uno. Al final de la cursada, en los casos que sea necesario, van a tener un momento, un tiempo para recuperar aquellas actividades o que no hayan aprobado o que por algún motivo no hayan podido entregar en el tiempo estipulado. Pero eso al final del cuatrimestre vamos a reservar una semana para que se pongan al día con lo que necesiten de las actividades y lo mismo para recuperar los parciales en el caso del que haya desaprobado alguno o no haya podido asistir a alguno. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Yo, A ver. en el Power este que estás presentando ahora, que está subido al foro, a la unidad 2, teoría de sistemas, ¿está el Sí. enlace para el video que decías? Sí, está en el Dale, enlace a los dos videos, al que vimos recién y al que está al principio. buenísimo, gracias. De nada.
Yo una ¿Alguien más? cortita, Sí, profe. Sí, tal vez lo dijo en el principio. El parcial, una vez que uno ingresa al multiple choice, imagino, ¿qué sí. tenemos? ¿20 minutos? ¿Cuántas preguntas son? Son 10 preguntas, todas tienen múltiple choice, todas tienen una sola opción correcta, tienen un solo intento para resolverlo y 45 minutos desde que arrancan. El tiempo es más que suficiente, créanme que les va a Ujú. sobrar tiempo. Gracias. De nada. Buenas Bueno, noches.